Queridos contertulios de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, yo estoy excelente porque hoy día es el cuarto capítulo de Sir Salmón, relevante o no. Y hoy día, como dice el título, hablaremos sobre Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. ¡Mamma mía! Pintora y poetisa mexicana, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y Matilde Calderón, Frida nació, creció y pasó gran parte de su vida en la famosa Casa Azul. Ella tuvo 3 hermanas, Matilde, Adriana y su hermana pequeña Cristina. También tuvo un hermano, Guillermo, que murió a los pocos días de nacer. La vida de Frida estuvo marcada desde su infancia por el sufrimiento físico. A los 6 años de edad contrajo poliomielitis, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Debido a la polio, Frida tenía la pierna derecha muchísimo más delgada que la izquierda, y animada por su padre y parte de la rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, como el fútbol y el boxeo. Deportes poco usuales para una niña en la sociedad mexicana de su época. Mientras la relación con su madre estuvo frecuentada con sentimientos de odio, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía. La poliomielitis de Frida y la epilepsia de su padre los unió con un lazo muy fuerte de solidaridad. Solidaridad y empatía. En 1922, Frida aspiraba a estudiar medicina e ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México. Cabe destacar que de un total de 2.000 alumnos, solo 35 eran mujeres. En esta escuela conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos, como Salvador Novo y Alejandro Gómez Arias, quien se convertiría en su novio. Frida formó parte de un grupo de alumnos conocido como los Cachuchas. Ellos se autodefinían como un grupo político, crítico de la autoridad y de las injusticias. En 1925, Frida trabajaba como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre que, en medio del trabajo, le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anders Zorn, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. ¡El abuelo sabe! El 17 de septiembre de ese mismo año sufrió un grave accidente, cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía. ¡Ay, por Dios, no! Sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura en 3 partes de su columna vertebral, la fractura en 11 partes de su pierna derecha y además de un pasamanos que la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por su parte íntima. Al respecto, Frida comentaba que habría sido esta la forma brutal en que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, corsés de yeso y mecanismos de estiramiento. Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar de manera más constante, y así le dio el lugar central al arte en su vida. En septiembre de 1926, pintó su primer autorretrato, que dedicó a Alejandro Gómez Arias, su novio. En esta obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos y intelectuales. Fue así como comenzó a asistir a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos cachuchas, y conoció al muralista Diego Rivera, quien era 21 años mayor que ella. Un día, Frida visitó a Diego espontáneamente, mientras él trabajaba en una serie de murales para edificios públicos, con el objeto de mostrarle sus propios trabajos. Diego quedó impresionado con sus cuadros y la animó a seguir pintando. Desde entonces fue constante invitado a la casa de los Kahlo, y el 21 de agosto de 1929 finalmente se casaron. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculos creativos, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. ¡Mamma mía! Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada.
Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, sufrió 2 abortos y nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres, que llegaron a incluir a la propia hermana de la pintora, Cristina, y a las propias infidelidades de Frida, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, por su parte, fue la mayor crítica de Diego. Vivieron un tiempo en Detroit, Estados Unidos, pero volvieron a México en 1933. Me casé, me marcho, me casé, Diego tuvo un romance con Cristina, la hermana pequeña de Frida. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero este lío con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en sus relaciones de pareja. Aunque llegaron a superar sus desavenencias, Frida inició otras relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida, a lo que Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramaritales de su esposa, y finalmente en 1939 la pareja se divorcia. ¡Oh, no! Por ese entonces, el revolucionario y líder comunista ucraniano León Trotsky, junto a su esposa, vivió exiliado en la casa de Frida, la Casa Azul. Allí Frida tendrá un romance con el líder comunista. ¡Oh, my God! Trotsky fue asesinado un año después, a manos de un miembro de la NKVD. Frida fue acusada de ser autora del mismo. Esto la llevó a ser arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad. Luego de estos incidentes, Frida y Diego volvieron a casarse, siendo este más un acuerdo amistoso que un matrimonio como tal. Durante estos años, el reconocimiento artístico a su obra se fue incrementando, especialmente en Estados Unidos, llegando a participar en importantes exposiciones en el MoMA de Nueva York, entre otros. En 1953 se organizó la única exposición individual en la Ciudad de México. La salud de Frida estaba muy deteriorada y asistió al evento en una ambulancia y una cama de hospital. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla, debido a la gangrena. Esto hizo que entrara en una profunda depresión, intentando suicidarse un par de ocasiones. Finalmente, Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954 y sus cenizas se conservan en la afamada Casa Azul. Las últimas palabras en su diario fueron: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". Bueno, contertulios salmoneros, con esta apasionante historia nos vamos a la sección de... That's my best friend. That's my best friend. Frida declaró que sus pinturas no reflejaban sueños o imágenes surrealistas, aunque así lo pareciera, sino que eran representaciones de su propia vida y sus emociones. Como ella misma dijo: "Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco". Frida, debido a su salud, se desarrolló de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Esto se puede ver en su obra 4 habitantes de Ciudad de México, óleo sobre metal, donde la niña aparece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, representa también la soledad que ella sufrió cuando pequeña. Frida, tras sufrir su segundo aborto, pintó su autorretrato Aborto en Detroit. Su esposo, Diego Rivera, consciente del valor de la obra, dijo: "Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte. Pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit". Y por último, una de las obras más emblemáticas y conocidas de la autora fue Autorretrato con collar de espinas. Frida pintó este cuadro durante la época de crisis de su matrimonio con Diego. El elemento más importante es el collar de espinas que se hunde en su cuello, como señal de dolor que le causa su relación rota con Diego. Del collar cuelga un colibrí negro muerto, un detalle que Frida comparaba con la forma de sus cejas. El colibrí simboliza el fin de su matrimonio.
Sobre sus hombros un gato negro, símbolo de mal augurio, y finalmente su mono, que fue un regalo de Diego. El mono luce indiferente, que es como Frida percibía a su esposo. Los trajes tradicionales mexicanos que vestía Frida se convirtieron, junto a su semblante uniceja, en su imagen de marca. Frida logró romper muchos estereotipos de la época. Era muy común encontrarla vestida de hombre, o teniendo relaciones con otras mujeres, sin atemorizarse por miradas prejuiciosas de los demás. Nos logró comunicar lo que miles de miradas ignorantes, incapaces de sobrellevar los verdaderos cambios, se negaban a ver. A través de sus pinturas nos comunicó más que un suspiro, ver más allá de un simple retrato, ver la propia esencia del mismo. Y ahora nosotros recordaremos por muchas generaciones el nombre de Frida Kahlo. Bueno, contertulios salmoneros, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Si fue así, por favor denle like y compártanlos con sus amigos. No se olviden de suscribirse para 10 años de buena suerte y... campanita, para que cada vez seamos más salmoneros. Y como siempre les digo, si llegaron hasta aquí son unas excelentes personas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.